Vamos a empezar con esto. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, noches a todas, a todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Vamos a dar comienzo a esta tercera sesión, con la cual corresponde al módulo 3 del curso Taller de Investigación de IAP. Con este módulo 3 cerramos la temática de lo que es la IAP en la comunidad. A eso corresponde el módulo 3 de la IAP. Sin embargo, después de esta sesión vamos a tener como unas 5 o 6 sesiones más para terminar este módulo y terminar el curso. Alicia Otero. Víctor, por favor, apágueme el micrófono. ¿Cómo no? Ya, Gracias. disculpa. Tranquilo. Bueno, esta escuela, para los compañeros que se conectan por primera vez, esta Escuela Latinoamericana de Investigación y Acción Participativa y Participante, nace a partir de una propuesta de Víctor Negrete, que está conectado en este momento, y que Víctor Negrete es uno de los fundadores, iniciadores, junto con Faz Borda, de la metodología y de la filosofía de la investigación acción participante o participativa. La escuela nació hace 2 años en homenaje al cumplimiento de 50 años de la IAP, que realizaron con campesinos en Córdoba, en el norte de Colombia. Es una escuela de pensamiento, es una escuela de formación colectiva en esta metodología y en esta filosofía de investigación. Y es una escuela que hemos venido realizando cursos, foros, seminarios, talleres en diferentes partes de México, Brasil, Argentina y Colombia. Y estamos trabajando en los cursos, talleres de formación de manera gratuita. Bueno, en esos cursos nosotros trabajamos lo que hemos denominado los conversatorios. Los conversatorios, tuvimos uno primero que fue sobre la coproducción. Los conversatorios consisten en hablar con personas que tengan experiencia, conocimiento en alguna área específica que sea del interés de la escuela, de la IAP, y el primero lo tuvimos sobre la coproducción con Alberto Bielakowski, Argentina, una metodología que ha venido desarrollando que se desprende de la IAP. Dice que son hermanas estas dos metodologías. El segundo conversatorio lo tuvimos con Víctor Negrete, donde se nos habló de los orígenes de la IAP en Colombia y también sobre cómo se desarrolla la investigación hoy en día en comunidades rurales, semirurales, con estudiantes de la Universidad del Sinú en Colombia. Y el día de hoy tenemos un tercer conversatorio que tiene que ver con la investigación para la vida, investigación para la comunidad. Este conversatorio lo vamos a tener con la mayora Pascuala Cuchillo, que es nacida en territorio sagrado de Guambía, Cauca, Colombia. La mayora Pascuala es médica y es partera ancestral, perteneciente al pueblo indígena Misak, guardiana y cuidadora de la vida que se gesta en los vientres de las mujeres, gestora social en su comunidad, cantante, sembradora, sabedora de secretos de la madre naturaleza y sus plantas medicinales. También está en este conversatorio la profesora y compañera Lisbeth León. Lisbeth Carmenza León Guzmán es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Popayán, departamento de Popayán, en Colombia, y es trabajadora social, especialista en infancia, cultura y desarrollo, y es maestrante en estudios interculturales, y también está relacionada con el territorio y con la Universidad de los indígenas Misak. Bien, vamos a comenzar entonces, y le doy la palabra primeramente a Lisbeth León para que nos dé un arranque con esto.
Lisbeth tiene la palabra. Bueno, buenas noches, muchas gracias por este espacio, por posibilitar este espacio de encuentro. Y muchas gracias, profesor Eduardo, por invitarnos. Es un espacio que es importante para conversar sobre justamente la vida, a qué nos convoca hoy la academia, ¿no? A qué nos convoca hoy la investigación. Hablaban ahora, antes de empezar, pues los cambios de temperatura del planeta, que son asombrosos, que nos generan una perplejidad y que tienen que ver justo con lo que vamos a conversar ahora, porque lo que está en juego es justamente nuestra vida, ¿sí? La vida del planeta, la vida de los seres humanos, sin ser antropocentristas, la vida de todas las especies, la vida de todas las formas de vida. Y es importante tejer sabidurías, más que conocimientos, sabidurías, en torno a cómo vamos a manejar esta situación, ¿no? Que nos ha dejado esta crisis civilizatoria. Y bueno, antes de empezar, me parece importante hablar de la gratitud al profesor Eduardo por habernos invitado, por tenernos en cuenta, por escucharnos. Y bueno, voy a contarles un poquito cómo llegué al territorio. Yo pues soy colombiana, pero nací en Bogotá. Y empecé a interesarme por los MISAC, por la cosmovisión, ¿no? Tan profunda y tan espiritual, y la sabiduría que hay detrás de todos pues los procesos de lucha políticos, de resistencia, de recuperación de territorios, de revitalización de memoria y de identidad. Y en el marco de los estudios interculturales, que es la maestría que estoy tratando de titular, una de las mayoras parteras me dijo que era importante pedir permiso a los espíritus del territorio, a los verdaderos dueños del territorio, para escribir sobre las mujeres MISAC. Pues yo estaba muy interesada en escribir sobre las mujeres que tejen, las mujeres que reciben los bebés, las parteras, las que cuidan esos vientres, las sabedoras, las sembradoras, las que conocen las semillas y las cuidan. Y antes de empezar a hacer la tesis, la recomendación fue: hay que pedir permiso, ¿sí? Y el permiso, pues más que a ellas, es a los verdaderos dueños del territorio, que para los MISAC es el espíritu del agua, que es el Pachimisac, ¿sí? Pachimisac, perdón. No se escucha, compañera. ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecer al profesor Eduardo por este espacio, por la invitación, y quisiera pues hacer como un reconocimiento a las mujeres MISAC, ¿sí? Que han acompañado este camino, este proceso de investigación, en búsqueda de una titulación de tesis de maestría, y que ha sido un camino que pues me ha llevado mucho a interpelarme las formas de investigación que se gestan en la academia, y por eso titulamos este encuentro Investigar para la Vida. Finalmente, la crisis civilizatoria y lo que estábamos conversando antes de empezar sobre el cambio climático y estos cambios que nos dejan tan perplejos en cuanto a
al futuro de la humanidad en cuanto al cuidado de la vida, y pues de dónde vamos a sacar la sabiduría, los conocimientos y la fuerza, tanto física como espiritual y mental, para afrontar los cambios climáticos y toda pues, la crisis civilizatoria en la que estamos. Entonces, bueno, antes de empezar quisiera hacer un acto de gratitud y contarles un poco la experiencia de investigar de cómo en este camino, pues una de las mayoras me dijo que había que pedir permiso para escribir sobre las mujeres Misak, ¿no? Más que a ellas, el permiso había que hacerlo a los espíritus, a los verdaderos dueños del territorio, que son los espíritus que lo habitan. En la cosmovisión Misak, el espíritu mayor es el Pichimisak, que es un espíritu de agua, y es el espíritu creador de la vida y el espíritu creador de los Misak. Eh, entonces, para pedir permiso, el territorio, pues es un territorio sagrado, es un territorio que ha atravesado un proceso de recuperación y de lucha por recuperar la tierra dentro de pues, todo el marco de la colonia. Y es un territorio ancestral, los Misak estaban acá mucho antes de la invasión española, y está rodeado de lagunas, que es un territorio de agua realmente. Hay más de 47 lagunas. Eh, entonces, una de las mayoras me dijo que había que ofrendar, ¿no? Había que ofrendar al espíritu, eh, pedir permiso, llevar plantas medicinales, llevar frutas, llevar eh, las plantas sagradas que son el pichingalú, que es una planta femenina, y la alegría, que en lengua es kashak, kashak, que es la planta masculina. Estas dos plantas siempre se usan en la armonización, siempre se usan en los procesos de armonización con el maíz capio. Y bueno, hicimos el tránsito hacia la laguna, pues con un mayor, un médico tradicional liderando, acompañando, armonizando. Hay que ir muy armonizado para presentar los respetos al espíritu, en el ojo del huracán. Y con la intención de pedir permiso para poder escribir sobre las mujeres Misak y sobre el pueblo Misak. Y bueno, la cosmovisión es muy amplia. Por ejemplo, hoy estamos frente al Nachak, que es el fuego. El fuego también es una autoridad dentro de la cosmovisión, es una autoridad espiritual en las casas. Debajo del fuego se siembran las placentas de los niños que nacen en la casa. Y es toda una ritualidad que más allá de lo que más allá de lo interesante que pueda ser un estudio etnográfico sobre la cosmovisión Misak, es la relación que yo, pues como investigadora, he podido tejer con el pueblo Misak. Entonces, bueno, antes de continuar, yo he escrito, digamos, se me ha dificultado mucho la escritura académica, porque justamente me encuentro cuestionándome de realmente para qué nos sirve hacer unas etnografías, o para qué nos sirve extraer conocimiento de las comunidades, extraer conocimientos de las sabidurías de las mamitas, si ese conocimiento no va a servir para cuidar la vida, ¿no? Si ese conocimiento va a quedarse en análisis teóricos, que finalmente pues son un privilegio de los que pueden acceder a las academias, ¿no? Entonces son libros que finalmente se reproducen en entornos académicos y que son de difícil acceso a las comunidades. Entonces lo que yo he venido escribiendo es algunos apartados de poesía, y me gustaría compartir un texto de alguna vez
que en relación con el espíritu del agua, pues decidí elaborar, y es uno de los textos con los que abro mi investigación. No es Pichimisac, creo que fue un sueño, fue producto de un sueño, y el sueño también es fundamental para los Misak. Realmente es allí donde están verdaderamente despiertos, ¿no? Hay un profesor que dice, en el mundo occidental, estar dormido es estar despistado, ¿no? Es como estar eh, sin, sin, sí, estar distraído. Pero en el mundo Misak, estar dormido es estar realmente despierto, porque es allí donde se recibe información de los espíritus de la tierra, especialmente del espíritu del agua. Entonces, este poema se llama Yakumama, y pues lo voy a compartir en gratitud por haberme invitado a este espacio. La anaconda se desliza cautelosa por el fondo de greda del río Santo. Bajo el agua, ella es la reina. Su mítica mirada la ha hecho diosa para los hombres y mujeres primigenios del corazón de la selva. Ella es invocada por medio de artificios, de palabras antiguas y sagradas, para que llueva y germinen las cosechas, y brote la fuerza verde del fondo de la tierra, y se alimenten las aves, los reptiles, los felinos huraños, los mamíferos errantes. Cuando su espíritu se enciende de luz en medio del ritual de la palabra y las ofrendas, ella se hace lluvia torrencial, aguacero vivo y transparente, que se desploma reinventando la vida en un monumental mar vegetal, que es su templo misterioso y antiguo de miles de años. Sagrada Yakumama, eres el espíritu de todas las abuelas que se refugia en las profundidades amazónicas. Tu cuerpo escamoso y húmedo se contorsiona, reptilea, emerge de pantanos acuosos, entre jacintos salvajes, bajo millones de estrellas, que bien sabes son tus ancestras, que te guían, te guardan, te ofrendan la luz del cosmos y te derramas toda por las arterias de la tierra. Entonces, digamos que el planteamiento inicial para hacer esta intervención es cómo decolonizar la investigación, ¿no? Y cómo podemos formas más que de conocimiento, de sabidurías, ¿no? Entonces, inicialmente en la maestría había estudiado un poco la IAP, y bueno, en el pregrado también venía estudiando la IAP, y sin embargo siento que en este caminar con las mayoras, que son mujeres de sabiduría, mujeres medicina, eh, bueno, a ella no le gusta que le digan médica, eh, le gusta que le digan la sabia, porque es la sabiduría, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Sí? Los pueblos originarios y estas mujeres, no solo Mamá Pascuala, sino varias mujeres con las que he tenido la oportunidad de caminar hacia esta búsqueda de por qué es importante la interculturalidad, me he encontrado que más que conocimientos son sabidurías, y son sabidurías profundísimas, sabidurías que se sustentan en unas leyes de origen muy antiguas. Antes de la invasión española, todo este territorio, que es hoy Popayán, en el Cauca, que tal vez han escuchado las noticias que estamos otra vez en guerra, era un territorio sagrado llamado el Valle de Puenza, y los mentes espirituales, ¿no? Profundamente espirituales. Y hay una ley de origen sustentada en todas las prácticas que aún que sobrevivieron a la colonia, ¿no? Entonces vemos acá la mayora está tejiendo, y qué hay detrás del tejido, ¿no? El tejido no es solamente la artesanía, como hemos visto desde la mirada occidental, sino que hay una profundidad espiritual en cada puntada, en la hilada. El sombrero, por ejemplo, bueno, ahora la mamita nos explicará
por qué su sombrero es de esta forma, qué importancia tiene la espiral, ¿no? Finalmente el tiempo es una espiral y estamos espiralados en esa línea circular que va y viene y es un ir y venir, es un retorno en el que pues hay una complejidad espiritual allí. Igualmente en el ejercicio de la partería, en el ejercicio de la siembra de placenta. Entonces, inicialmente ese peregrinaje hacia la laguna sagrada de Ñimbe, que es una laguna con espíritu femenino, fue el punto de partida del proceso de investigación, ¿no? Y posiblemente, afortunadamente la universidad va a avanzar hacia la escritura de una investigación más respetuosa con esas espiritualidades, con esas sabidurías y unas escrituras pues más accesibles y amorosas para ponerlas al servicio de las mamitas y de la comunidad. Ese fue el punto de partida y fue muy importante porque sentí la aprobación de la laguna, decía mamá Agustina Yalandá, la quiero mencionar en este momento porque es la mayora de mayoras, la partera de parteras, es además que el vínculo que he generado no es simplemente los informantes, ¿no? IAP viene replanteándose, claro, nos replantea y nos dicen, pues no son objetos de investigación, ¿no? Pero más allá de que ellas para mí sean sujetos de investigación, se han constituido en mis mamás adoptivas, ¿no? Entonces menciono en este momento a mamá Agustina porque es una madre y yo la siento mucho como mi propia abuela porque con ella también hicimos un ritual de sanación de placenta. Y ella fue la que me orientó la ofrenda para llevar a la laguna de Ñimbe, en la que dijo, si hace sol cuando lleguen a la laguna, si hace solcito, es porque la laguna les ha recibido bien y con agrado. Si empieza a llover y cae paramito, es porque la laguna no está contenta y no recibe bien la visita. Y bueno, gracias al espíritu del Pichimisac nos recibió con solcito y ese fue la seña de la aprobación del agrado de la laguna por la ofrenda y el permiso. Me concedieron el permiso para escribir sobre las mujeres Misac. Ese fue el punto de partida y en este espiral, que es un camino en espiral más que lineal, ya mamita nos explicará un poco cómo es la concepción del tiempo desde la ley de origen Misac. Hicimos el ritual de la placenta, ¿no? Les estaba contando que estamos en este momento frente al fuego, que es el gran abuelo, ¿sí? Que es la autoridad espiritual en la casa. Y debajo del fogón se siembran las placentas de los niños que nacen en la casa. Bueno, se siembran por muchas razones, porque la placenta es sagrada, porque la placenta es la conexión con la gran madre, ¿no? Salimos del vientre de mamá hasta a conectarnos con nuestra madre espiritual, que es la tierra. Y también para evitar enfermedades y fríos que pueden producirse en el niño y en la mamá en el tiempo del posparto. Entonces el fuego del abuelo abriga esa placenta y le garantiza salud tanto al bebé como a la mamá. Yo le decía a mamá Agustina que yo nací en un hospital en la ciudad y mi placenta pues fue tratada como un residuo biológico. Entonces, claro, hay mucho frío, yo creo que, y ellos dicen, ¿no? La mamita dice, por eso es que los mestizos que no tenemos, que nuestra placenta fue a parar, quién sabe a dónde, tratada como un residuo biológico, pues tenemos ese frío en el corazón, tenemos esa desconexión con la tierra. Nos cuesta tanto comprender las sabidurías profundas de los pueblos originarios, nos cuesta y nos creemos superiores, somos arrogantes, ¿no? Tenemos una academia que es supremamente arrogante con los saberes indígenas, con los saberes de los pueblos históricamente subordinados. Entonces ella convocó un ritual de sanación de placenta, de sanación espiritual de la placenta. Dijo, así la placenta biológicamente ya no esté, también tiene un espíritu, porque todo está vivo, todo tiene espíritu.
y nos hizo un ritual con plantas sagradas, particularmente con tabaco, que el tabaco también es una planta profundamente sagrada. Y fue un ritual que para mí también tuvo mucho significado, mucho más profundo que un trabajo de campo que va a tener un resultado académico, ¿no? Sino que es una vinculación profunda espiritual con la Gran Madre Tierra, con el pueblo Misaki, con la partera, con la mamita que nos hizo que me hizo ese trabajo. Entonces hay allí un caminar en espiral, después acompañar a mamá Agustina, que en este momento está muy delicada de salud, y cuidarla en mi propia casa, ¿no? Abrirle las puertas de mi casa y devolverle parte de ese cuidado que ella ha tenido con tantas mujeres y tantos bebés gestándose en los vientres de sus madres, eh, devolverle un poco de ese amor que ella ha brindado a través de su servicio de partera, porque no solamente ha atendido partos en la comunidad, sino que se ha abierto a atender partos de mestizos, ¿sí? De lo que ellos llaman mestizos, o bueno, desde afuera de la comunidad, y ha servido con mucho amor, ha guardado los vientres de las mujeres, ¿sí? Ha sido guardiana de la vida, ha cuidado las 9 lunas de una mujer en estado de gestación, ha recibido con sus pequeñas manos tantos bebés recién nacidos y los ha cuidado en el posparto, ha sembrado sus placentas buscando esa sanación espiritual. Y bueno, mi relación con ella se ha configurado de esta forma, en un caminar que trasciende profundamente, ¿no? Los paradigmas académicos de lo que debería ser el trabajo de campo y lo que debería ser un proceso de investigación. Entonces es un tejido que finalmente me ha costado mucho escribir bajo los parámetros academicistas, y que viene configurándose como unos relatos poéticos en torno al cuidado de la vida. Y por eso convocar a mamá Pascuala para que nos comparta esas inquietudes dentro de la investigación, porque ella también es muy crítica con esos procesos de investigación tan pues profundamente irrespetuosos, de venir a sacar información y después publicar tesis y publicar artículos académicos y no tener un compromiso ético y político con las luchas de estos pueblos, porque finalmente son luchas que aún se siguen gestando, ¿no? Aún hay muchas tensiones en el territorio frente a procesos de colonización y evangelización muy fuertes, que debilitan la cultura, debilitan la identidad, debilitan la memoria, debilitan la cosmovisión, debilitan la ley de origen. Entonces estamos en un campo de lucha. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de acompañar el proceso, de comprometerme ética y políticamente, pues no solamente acompañando las mamitas, sino también pues en procesos comunitarios y de educación propia en el territorio, que pues es lo que nos convoca mucho a hacer una investigación pues desde una mirada ética y respetuosa. Pero siento que más allá de lo ético y lo político, es profundamente espiritual y apunta a sanar la vida, ¿sí? A sanar la vida y a sanar nuestra relación con la madre, porque yo siento que, digamos, muy de proceso personal, ha sido un proceso de sanación también mío, ¿no? Un proceso de sanación espiritual, empezar a relacionarme con las plantas medicinales, empezar a intuir y a aprender también de las mamitas cómo usar determinadas plantas, las plantas dulces, las plantas amargas, las plantas, por ejemplo, para el útero, pues para cualquier dolencia, ¿no? Empezar a aprender un poquito y acercarme a ese mundo de las plantas que era tan ajeno para mí, nacida en una ciudad, y empezar a sentir mucho amor y respeto por la madre tierra, ¿no? Entonces es un proceso de sanación también muy personal que insisto, trasciende
esos parámetros academicistas de lo que es un trabajo de campo, de lo que es un proceso de investigación, y que yo no sabría cómo nombrarlo, ¿no? A mí me gusta mucho, he encontrado a este texto de Patricio Guerrero de La Chacana del Corazonar, que habla mucho de la importancia de no epistemologizar las sabidurías de los pueblos, ¿sí? Porque finalmente eso les resta vitalidad, eh, y es importante hacer un pacto de ternura con la vida, ¿no? Un pacto de ternura que implica abrazar esos saberes ancestrales de las mayoras, particularmente de ellas, quienes han padecido una triple condición de opresión, ya por clase, ya por raza, pero también por género, ¿no? Entonces, son ellas las que han estado más silenciadas, las que han estado más subordinadas en medio de esta matriz colonial del poder, y para mí ha sido un privilegio poder acompañarlas, gestar estas relaciones tan, tan afectuosas y tan cercanas con ellas, y poder acercarme a esas sabidurías, y contemplarlas con respeto y no solamente como folclore o como estudios etnográficos. Entonces, bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí para que la mamita pueda intervenir y contarnos un poco. Los invito también a que pues vayan dejando preguntas en el chat, y vamos tejiendo conversación también, que sea una conversa y no un monólogo. Bueno, hasta aquí dejo, mamita. Le cedo la palabra. Buenas noches. Buenas noches, escuchamos todos. Adelante, mamita. Buenas noches. Buenas noches. Para todos y para todas. Pues yo lo que digo será que ustedes me pregunten, porque si ustedes no me preguntan, parece que estoy solita en la cocina. Porque mujer sin nietos no tiene alegría. Y mujer con nietos es un lugar de alegría. Porque le preguntan todo. Y ellos investigan y quieren saber todo. Entonces, creo que ustedes también están así mismo. Yo estoy aquí en la pantalla y ustedes también allí pendientes en la pantalla, como los niños, para grabar unos en la mente y otros escribiendo, plasmando. Entonces, Pues yo voy a preguntar, mamita. sí, entonces, Pues a mí me gustaría que mamita nos contara un poco de esa percepción que ella tiene, justamente de esos procesos de investigación o de esas visitas que tanto recibe de académicos o de gente interesada en aprender, de su sabiduría, eh, pero que no tienen un compromiso, sí, que se llevan esos saberes y los ponen en otro lugar o les dan un uso que tal vez no es, pues que para usted no es el mejor. Usted me estaba sí, hablando de eso la otra vez, ¿nos podría contar un sí, poco? pues lo que uno camina en el camino de la medicina, ah, conoce y va viendo lo que hacen. Entonces, lo que he salido en otros lugares diferentes, nosotros, los pueblos milenarios, los pueblos nativos, tenemos nuestra cosmovisión propia, nuestra misión y visión propia, y lo estamos olvidando. Y hay otros que quieren aprender y no son de los pueblos, sino que son ya, digamos, mestizos.
nosotros decimos mestizos a los que no son de los pueblos nativos, porque pues nosotros indígenas no somos, porque la palabra indígena sale del indigente. Nosotros somos pueblos nativos, somos de aquí, raíz y retoño. Entonces, y ustedes, pues lo que es Bolivia, Perú, todos esos pueblos son nativos, son pueblos originarios. Y ustedes también tienen su propia cultura, su propia identidad, su propia medicina. Cada pueblo tenemos una medicina propia y una medicina distinta, diferente. Por eso yo siempre cuando camino, en mi caminar, yo digo, si tú eres indígena del Perú, en el Perú yo creo que hay mayores de edad y esos mayores de edad hay veces no pueden escribir, no pueden leer, mero de pronto hacen la firma o ni siquiera la firma no lo hacen. ¿Y qué dice el blanco? Dice alfabetos. Alfabeto es el que lo dice, porque ellos, la cosa medicinal, la cosa ancestral, la cosa, lo que es de médico de salud, ellos lo saben al derecho y al revés, porque son empíricos y ellos aprendieron en la propia universidad. La universidad no es en el pueblo, la universidad no es en la capital, la universidad es en la cocina, alrededor del fuego. Entonces, de esos valores tenemos que concientizar, guardar y valorar. Pero nosotros no hacemos eso, pero otra gente que no son nativos sí lo están haciendo. ¿Para qué? Para negocios. Y vienen al pueblo, dice que quieren recibir taller, que le dé taller. Vienen 4 o 5 talleres, ya salen profesionales. ¿De qué taller, hermanita? Y talleres de partería o talleres de medicina, talleres dicen, o que le enseñe. O dicen, yo quiero que me haga medicina. Y digamos, uno del Amazonas, yo lo respeto mucho a los del Amazonas. Ellos son el del Yajé. Y el Yajé es propio de ellos, raíz de ellos. Y nosotros, pues no podemos ir unos 2, 3 días y venir acá y también empezar a hacer lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque estamos violando los derechos de ellos entre hermanos. Entonces, eso es que yo siempre recalco, digo, nosotros, los pueblos Misak, lo que ya dijo la profe Lisbeth, el polé, vichy, carrac, esas 3 plantas medicinales, es origen del pueblo Misak. Y esas 3 plantas medicinales no sirve para todo. No es que en toda armonización ve esas 3 plantas, no. Hay armonización que va en 3 plantas. Hay armonización que va solamente con 2 plantas. Y hay otras armonizaciones que va con 5 o 6 plantas. Entonces, cada armonización tiene diferentes, pero son diferentes pues para nosotros. El altamisa, la roda, el pichingaló, la alegría, que es el carrac, pulebura, el maíz capio. Y también está el quiptor.
Chiptos es un palo dormidera. Entonces, son esas plantas, son originales, originarios y propios. Nosotros solamente trabajamos con esas plantas. Y el hermano Nasa pues tiene otras plantas. Cada pueblo tenemos diferentes plantas. Es como la vestimenta. La vestimenta de nosotros es única. La vestimenta del hermano ecuatoriano también es única y es diferente. Entonces, cada pueblo, cada etnia, tenemos diferentes. Porque cuando llegaron los españoles nos cambiaron todo. Al pueblo nativo le dijeron indígena. Y después ya colocaron colombianos por la colonización. Pero nosotros éramos pueblos nativos. Era nación nativo, nación Misak. Entonces, ahora en estos tiempos ya estamos recopilando nuestra identidad, digamos, el hablado, los nombres de la medicina. Hay veces, digamos, cuando le preguntaban, le decía el blanco a la orejuela, ¿qué le dice? Y más antes decía, pues lo mismo. Pero cuando empezamos a investigar a los mayores, no era lo mismo, era Pichingaló. Y cuando decían, ¿cómo se dice en su idioma la alegría? Y decían, no, lo mismo, alegría, mentira, era Kashaj. Entonces, todo tiene su nombre propio en nuestra identidad. Por eso es propio, todo es propio. Los de ustedes, hermanos que están escuchando, ustedes también tienen una medicina propia. Digamos, está también ahora que los niños santos. A ver cuál está el otro, El peyote, el bellote y ¿cómo es que se llama? El cambo. Está el mambe, el ambil. Pues el mambe sí, más antes en la cosmovisión Misak, los mayores ancestros médicos mambiaban. Pero en este tiempo ya nadie no trabajan con eso y le decían, yo necesito que usted me ayude. Y entonces el médico sienta a catear y dice, espere, primero tengo que hacer un cateo. Le cogen el pulso, sientan y hablan con la naturaleza y la naturaleza le responde. Entonces cuando la naturaleza responde le dicen, kan shuk mase, kan kenze no genze, kan kenze shush kenze. Y cuando le dicen eso, uno no entiende qué le dice. Y pues en los tiempos que no sabíamos el hablar bien el español, pues ni español es porque no somos españoles, es castellano. Entonces uno le decía, ¿qué es kenze? Kenze es tabaco. Nergenze es tabaco, kenze cigarrillo. Kan shuk mas es una libra de mambe, pero no molido, sino entero, hojita de coca ya seca, ya tostadita. Kan shuk, es kan shuk. Y por eso cuando le preguntan cómo se dice una libra, pues dice lo mismo, no es lo mismo, es kan shuk. Entonces todo es diferente y todo tenía nuestro propio hablado. Entonces por esa razón yo siempre digo, esta medicina originaria
guardemos, conservemos, llevemos el legado de nuestros ancestros. Cuando más antes nos dolía un diente, ahora cuando nos duele un diente, directo al odontólogo. En los tiempos antes no era así. Cuando le dolía un diente, directo a la mata de la coca. Nosotros no le decimos coquita porque disminuir la palabra, también nuestra mente es disminuida, nos crió como personita, no como persona. Entonces el hablado también los mayores siempre nos recalcan. Cuando usted habla, no diga voy a ir al paramito, diga voy a ir al páramo. Porque el páramo es la casa de los grandes sabios. Y el páramo es una casa grande. Como ella es una casa grande, antes de empezar a caminar en donde llegues, donde pasa una corriente de agua, primero saló del río y diga, límpiame derecha, límpiame izquierda, límpiame derecha, límpiame izquierda. Entonces, a hacer una limpieza con el corriente de agua y ya los espíritus de la naturaleza le permiten. ¿Y cuáles son los espíritus? Hay árbol macho, hay árbol hembra, hay piedra macho, hay piedra hembra, hay tierra macho, hay tierra hembra, todo, la nube, hay macho, hembra, la blanca pues es hembra, la negra, el negro es macho. Entonces todo tiene su sentido, su nombre y su espíritu. Todo está todo está completo. Por eso las lagunas, también laguna, y el de nosotros, el Pirrabó, ahora lo que es en Piendamó arriba, ese es Pirrabó, quiere decir río Piendamó. Nimbi es río hembra, por eso una pareja no se llama por el nombre a la esposa, ni tampoco la esposa al esposo por el nombre. El esposo le dice ñi, la esposa le dice cane chuya, pregunta can, es como decir, mi media naranja, ¿dónde está? Preguntar siempre, cane chuya. Entonces, por eso los mayores decían, cuando usted quiera contraer matrimonio, no busque una media naranja. Si usted busca la media naranja, la media ya está perdido el zumo y el sabor. Si busque una naranja entera para toda la vida. Porque por eso los blancos buscan media naranja y a mitad de año ya otra vez están divorciando porque era media naranja, ya consiguió lo que está sacado el zumo. Solo la cáscara. Entonces, esa es la sabiduría propia. Bueno, y la pregunta, mamita, de cómo se llevan esos conocimientos. Por ejemplo, el INIPI, todas las medicinas que se... El INIPI, ¿cuál es? El temazcal. Pues el temazcal no es, la verdad, el temazcal tampoco no es del MISAG. No. Tampoco no es del MISAG. Tampoco no es del MISAG. El temazcal. Es de México. Ese es de México, es de los hermanos de México. Para nosotros, como temazcal, es otro. El de nosotros es Pachiteburreya, Pachilla. Pachilla quiere decir una casa de partería bien guardada. Por eso, cuando yo estuve de dieta, a mí no me dejaron en una cama bien tendida, en una cama del ojo, no.
el temazcal de nosotros es así al frente del fueguito, al frente del fuego grande, y el fuego nos acompaña, nos da calor y nos conserva para que no suframos artritis con el tiempo. Entonces, cerca de la pared colocaban cartón o tabla, y encima donde va a estar la paciente colocaban cartón o piel de ganado, piel seco de ganado, y las paredes colocaban piel o plástico, pero siempre tenía que ir cartón para que no pasara el frío del plástico. Y allí para poder servirle el desayuno, el almuerzo, pues ahí mismo el plástico tenía que estar como una puerta, y la paciente tiene que estar así en un rinconcito. Allí le colocan, a mí cuántas tablas me colocó mi esposo, ahí está el que me colocó 3 tablas, creo. 3 tablas, una piel de ganado y encima un colchón y 2 cobijas tendidas, y para cobijar me daban 4 cobijas gruesas para cobijar, y yo tenía que estar una camiseta, una camisa, un saco y una ruana tenía que colocar, y eso era obligado. Ese era el temazcal de nosotros, y así teníamos que guardar en el parto, ya en la dieta, en la dieta. Teníamos que, ahora dicen 45 días, no era 45 días. A mí me guardaban dieta cumplidita, dieta sin parar de la cama, 2 meses. Cuando era 3 meses, ya 90 días, ya yo podía levantar poco a poco. Desde 2 meses ya uno empieza a bañar agua tibia. Primero baña tibia, después va bajando el temperamento del agua hasta llegar el frío. Cuando llega a los 3 meses, ya tiene que llegar al temperamento del frío. De allí en adelante ya puede bañar frío. De resto no puede bañar frío, pero tiene que ir mermando el temperamento del agua hasta los 90 días. Así me guardaron a mí, y siempre me proyectaron y me planearon que yo tenía que tener solamente 3 hijos, o máximo 2 hijos. Por eso nosotras las hermanas, todas tenemos, yo tengo 3, la otra hermana tiene 3, la otra hermana tiene 2, y así, porque nos cuidaron. Entonces, el temazcal nos hacen desde la primera menstruación, desde la primera menstruación. Ese era nuestro temazcal propio, pero lo que ahora hacen también acá así con piedras quemadas, esa ya es de los hermanos de México. Entonces, yo con mucho respeto, yo ya sé de quién es la medicina y de dónde viene. Entonces, si nosotros decimos parto en temazcal, aquí yo ya, gracias a Dios, no me están preguntando, pero estoy en el proyecto de Casa de la Llegada del Numisac, porque yo atiendo parto de otros lados o yo me voy a otros lados. Entonces, aquí estoy elaborando esa casa y voy a hacer todo completo para que el que venga aquí sea atendido parto en temazcal. Entonces lo que nosotros hacemos, lo propio de nosotros, para que con el tiempo no le parezca enfermedades difíciles como el artritis o otras cosas por el frío, porque el frío trae muchas enfermedades. Bueno,
digamos, ampliando un poquito, o bueno, recogiendo un poquito lo que habla mamita, y la pregunta que yo hacía es justamente porque, así como en los procesos de investigación vienen muchos tesistas, ¿no? De hecho, en el pueblo Nasa, que es al norte de acá del Cauca, es bien difícil que reciban a un tesista, las comunidades, justamente por ese temor de que se lleven información y que no haya un compromiso político con esas luchas que son tan complejas, sobre todo en el norte del Cauca con los NASA que vienen en un proceso de recuperación de tierra de muchos años, y en los cuales todos los días se ponen vidas de los comuneros, ¿no? Entonces son muy celosos de abrir espacio a tesistas. Eh, y lo que hablábamos con mamá Pascuala es que las medicinas propias, por ejemplo, acá han surgido muchos espacios de sanación espiritual donde se imparten medicinas ancestrales, y se mezclan, ¿no? Y se venden también muy, digamos, hay unos planes de acceder a medicinas muy costosos en donde tú recibes, es como una especie de turismo de medicinas ancestrales, ¿no? Entonces recibes el temazcal, el yopo, el ambil, el yagé, sí, como unos paquetes muy bien publicitados y que generan un marketing y pues que finalmente mercantilizan esas sabidurías ancestrales, ¿sí? Que es como una crítica fuerte también a esas formas como nos estamos acercando desde Occidente a los saberes y sabidurías eh, de los pueblos, ¿sí? A mí me gustaría, mamita, pues yo cuando estaba interviniendo hablé de su sombrero, porque el sombrero, bueno, tiene un nombre propio también en la lengua propia, en Namuiwam, Tambalguri. Tambalguarí, y tiene una significación espiritual muy profunda. Me gustaría que nos contara un poquito. A ver. Pues esta es la primera corona, yo creo que me ven la corona, esto. Este es el símbolo del fuego. El espacio del núcleo familiar. Pues el fuego es donde es en el espacio, por eso es el tiempo y el espacio. El tiempo es lo que dedica, el espacio es la cocina donde nos sentamos, en el núcleo familiar. Este es el núcleo familiar, donde se aprende, se enseña. Por eso, para nosotros los indígenas, de que ya estamos acostumbrados a decir indígenas, nosotros como pueblo Misak, sentamos aquí en el fuego, planeamos lo que es para mañana. Este es el centro de la cocina. Y luego sigue alrededor, donde está la educación del pensamiento propio y la política propia. Y llega aquí donde están los colores, y es la unidad. La unidad está con el pishi, pishingalo. Pishi quiere decir armonía, sin dificultad, entendimiento. Por eso es pishi. Y el gran espíritu, por eso se llama pishi. Y allí que dice, misa, misak, misak, pishi, misak. Por eso dicen, pishinde, misa, misak, así cual mami. Con inteligencia, con sabiduría, con armonía, ser una gran persona en la vida. Si es mujer, no ser un estorbo para el marido o una carga para el marido. Y si es hombre, ser cabeza de hogar, no cola en el hogar. Entonces,
Desde allí nos enseñaba nos inculcaba esas responsabilidades. Por eso decían, nosotros tenemos no solamente deberes, también tenemos derechos y deberes. Entonces aquí todo habla esto, los derechos y deberes del fuego. Y cuando ya sale aquí a la orilla, ya es cuando yo voy caminando y llevo los consejos de nuestros mayores como una medalla atado aquí en mi pecho, como una medalla de oro, esos buenos consejos sabios, ya el pueblo le eligen de alguacil, como para que sirva en la comunidad, ya una persona importante, sea varón o sea mujer. Y ya sale aquí estas dos, entonces estas dos es la pareja, la derecha es la pareja, el izquierdo es el parejo. Por eso la mujer para el pueblo Misak es la mano derecha del hombre. Por eso nosotros siempre decimos, la que manda aquí es la mujer, no el hombre. Por eso nosotras las mujeres ayudamos a pensar cuando ellos están proyectando, uno como persona no tiene que, porque habemos personas cuando el varón dice, ¿qué opina? Yo pienso esas cosas y en vez de ser ayuda idónea, dice, pero, primero metemos el pero. O si la mujer es positiva y todo tiene pensamiento positivo, entonces el varón que es, los mayores dice, el varón que es cola, dice, pero, te meten el pero. Por eso ninguno de los dos tenemos que meter pero. Y salimos acá como pareja. Estas pintas que ve por aquí, ya es una pareja legalizada, una pareja de matrimonio. Estos dos que ven aquí y aquí son los padrinos de matrimonio. Y los que vemos acá atrás es los que nos acompañan, los primeros padres y los segundos padres, como profesores y como los propios sabios que nos acompañan, un acompañamiento familiar. Y cuando sale ya acá en esta línea de acá, ya es cuando nos da un cargo más grande, como alcaldesa o gobernador. Por eso una persona que no ha salido, no ha tenido cargo en el cabildo, no puede colocar esas de 3 pisos, porque está el cielo, el suelo y el subsuelo, los 3 mundos. Si vamos a poner los 3 mundos, tenemos que ser que hayamos servido ya en el cabildo. Pero yo puedo poner porque yo fui alcalde en el 2010, fui alcaldesa. Entonces ya puedo con honor colocarme esta corona. Cuando salgo aquí, ya es una gran mujer. Ya no le llaman por el nombre, le dicen con respeto, el pueblo le dicen mama. Por eso a mí todo el pueblo, ahora que estoy con canas, ya que yo creo que me están viendo, con estas canas que me ven, ya no me dicen mama, me dicen Shura. Shura. Entonces, acá debajo ven otros colores. Esta es la esencia
de las shuras, el saber, el camino de las shuras. Y estas dos, que estoy tocando estas dos bolitas, este es el pueblo y este es el cabildo. La derecha es el cabildo, la izquierda es el pueblo. Y la huasca es el pensamiento propio, esta huasquita que está por aquí. El pensamiento propio. Por eso, autoridad cuando tiene bastón, no es que yo tengo que hacer lo que yo pienso, no, es lo que el pueblo diga, porque el pueblo nos eligió. Y sigue aquí, este ya es el pueblo. Entonces aquí tenemos que caminar como pueblo. Y los proyectos, esta que ya está en las orillas, es los proyectos, los pensamientos propios del pueblo. Entonces es el caminar unido con el pueblo. Por eso esto representa las grandes montañas del gran saber. Entonces, hasta aquí, ya está ya la orilla por aquí. Es en los tiempos de los españoles. Nuestro territorio era el gran territorio, pero llegaron y nos colocaron límites. Que Popayán, que Timbío, que Tambo, nos empezaron a colocar límites. Pero antes, más antes, no tenían nombres y no habían pueblos ni departamentos. Era Naciones. era nación. Entonces, los mayores nos enseñaron que cuando llegaron preguntaban por el cacique, por el gran cacique que vive. Digamos, preguntaron cuando llegaron en Popayán, preguntaron, ¿cómo se llama el cacique? Y el cacique era Tatapayán. Cuando era Tatapayán, eliminaron a Tatapayán y fundaron Popayán. Taitatimbi vivía por Timbío. Y a él también lo eliminaron y colocaron Timbío. Entonces, todo hay límites y hay nombres. Gracias. Bueno, recojo un poquito lo que decía mamita sobre la ley de origen que está representada en el sombrero y que también tiene que ver con esta relación de complementariedad, que es uno de los principios de la ley de origen, la complementariedad, la reciprocidad, y por eso pues esta complementariedad se manifiesta también en las presencias espirituales de la tierra, como bien decía mamita, las lagunas, las piedras. El mismo territorio está dividido en lo femenino y lo masculino y están todo el tiempo en una relación de reciprocidad, eso femenino, ese principio femenino y ese principio masculino. Y bueno, también como que todos estos principios de la ley de origen tienen más que conocimientos, son sabidurías, ¿no? Son unas sabidurías de los pueblos subalternizados que, pues en el caso de los Misak, esa sabiduría residen en los sueños, ya creo que yo lo había mencionado. Mamita, de hecho, también tuvo un sueño donde el espíritu, el gran Pichimisak le manifestaba el don de la partería y de la curación, ¿no? Con plantas medicinales. Están los sueños, están las señas también, que son esa capacidad que tiene, por ejemplo, mamita de percibir cuando hay un pájaro, cuando hay una mariposa, cuando hay
una nube, cuando hay, bueno, las diferentes manifestaciones de la Tierra que están dando información frente pues a lo que está sucediendo en el cuerpo, frente a la enfermedad, ¿no? Y también esa relación con los espíritus de la Madre Tierra, ¿no? Esa relación con las mismas plantas medicinales al sembrarlas, al cosecharlas, ¿sí? Al trabajar las medicinas. Entonces, son una serie y un cúmulo de sabidurías que no son de orden racional, como sí son los saberes científicos convencionales académicos, y que pues obedecen a un llamado también a la interculturalidad y a estos diálogos de saberes, porque yo siento que como Occidente tenemos mucho que aprender de esas sabidurías para poder justamente sanar esa relación con la tierra y poder reconfigurar las formas como nos estamos relacionando con la tierra y con los demás seres humanos y con las demás formas de vida. Bueno, ya para cerrar, me dice profesor Eduardo que hay 2 preguntas en el chat. Su merced me las puede leer, por favor. Con todo gusto. Hilda Caballero dice, a los que vivimos en la ciudad nos cuesta trabajo entender la espiritualidad. ¿Será porque no tenemos una relación directa con la tierra, el agua, el bosque? Pregunta, ¿cómo se entiende la espiritualidad en la relación con los otros seres que habitan el territorio? Buena la pregunta. Cuando usted vive en la ciudad, sí puedes conectar. Cuando nosotras las mujeres menstruamos, es muy bueno no mandar el agua, digamos, cuando lavemos, lo lavamos, la ropa interior que tiene sangre en tubería, en caños, estamos haciendo daño nosotras mismas y a la naturaleza. Y si utilizamos, ¿cómo es que se dice eso? ¿Qué utilizan cuando están con menstruación? ¿Toallas? Toallas higiénicas. Cuando utilizan toalla higiénica, lo envuelven en las bolsas y lo llenan en la basura y lo sacan a la basura. Están haciendo daño a ustedes mismas. Eso no se hace. Sería muy bonito que ustedes lo cojan, busquen un sitio en donde puedan ustedes mismas destruir, quemarla, abrir un hueco y quemar ahí. Porque cuando usted suelta la toalla higiénica mojada, recoges frío, recoges enfermedades, y con el tiempo la edad no llega sola. Llega con brotes o llega con, ¿cómo es que es esa enfermedad que Alzheimer? Algo así, que se olvidan las cosas o empieza a caminar o empieza a hablar dormido. Entonces, allí sale. Por eso nosotros, los Misak, cuando nos llega la menstruación, cuando nos llega la luna, si estamos en la ciudad, nos toca recoger esas toallas higiénicas y caminar en un espacio donde yo puedo destruir. ¿Cómo la destruyo? Tengo que pedir permiso en un lugar que yo vea que no haya ojo o fuente de agua, ojo de agua, un nacedero de agua donde no haya, donde sea la tierra seca. Allí puedo pedir permiso o alquilar algo y prestar una pala y abrir un poquito de hueco y allí lo puedo quemar. Cuando acabo de quemar, con la misma tierra, usted alza la tierrita y por 4 veces como despedida, lo tiras así con la tierra. Si usted hace eso, estás limpia tú
y está limpio la tierra y está limpio las raíces de agua. Y si nosotros no hacemos eso, botamos y mandamos en las basuras, con el tiempo solitos vamos a ser pueblos sin agua. Sí, muchas gracias. Y vamos con una segunda pregunta y con esto cerramos el programa del día de hoy porque en 8 minutos se nos cierra el Zoom. Nos quedamos fuera de línea. Después vamos a tener otra serie de programas con otros compañeros, con los demás. Siguen siendo invitadas, por supuesto, la Mayora Pascuala y también Lisbeth León. La segunda pregunta dice María Fernanda Fernández, dice, ¿hay alguna razón espiritual por la que sentimos cólicos intensos en la menstruación? Sí. Cuando esté menstruando, el agua es muy importante para tomar para el cuerpo. Pero cuando está con menstruación, siempre tenemos que hervir agua con planta medicinal. Puede echar algunas plantas dulces, poner a hervir y solo consumir planta medicinal. Si consume agua fría de llave o agua comprada fría sin planta, los cólicos, cada que va a menstruar, primero le vienen los cólicos, no la menstruación. No, adelante. Pues, Escucha. no, iba a decir que el agua es un ser espiritual, ¿no? Entonces, por eso el trato respetuoso y cuidadoso con el agua y también la temperatura del agua pues está regulando todo el tiempo nuestra salud física y nuestra vida realmente. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a agradecer por el espacio. Quería compartir otro poema frente al tejido, pero creo que ya estamos sobre el tiempo. En otro momento lo haré. Y bueno, profesor, puede cerrar el espacio. Muchas gracias. Gracias. En otra sesión, antes de que se nos cierre el programa, rápidamente en nombre de la Escuela de Investigación Acción Participativa y Participante, les agradecemos inmensamente a la Mayora Pascuala Cuchillo y a Lisbeth León por esta gran colaboración que han dado con nosotros, con la escuela. Es un gran y excelente apoyo el saber y el conocerlas a ustedes y el conocer el pensamiento. Inmensamente agradecido y nos seguimos viendo, seguimos comunicándonos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. De mi parte también muchas gracias a todos y a todas y a Lisbeth. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Hasta pronto.